Buen día, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están, chicas? Desde aquí les mando un afectuoso saludo y un abrazo virtual. Pues vamos a continuar con las clases del día de hoy, que es miércoles 22 de abril, y vamos a ver la materia de matemáticas. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo el día de ayer: proporcionalidad y funciones. El aprendizaje, pues ya sabemos que es cálculo y cambio de un proceso o fenómeno que se modela con función lineal, identificación de la relación entre dicha razón y la inclinación de la pendiente de la recta que lo representa. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a recordar un poquito de lo que vimos el día de ayer, que era razón de cambio, que viene siendo la cociente del valor de dos números. Y habíamos visto un ejemplo, como por ejemplo 8 entre 4 me da como resultado 2. 2 viene siendo la razón. La razón de cambio se refiere a la medida en la cual una variable modifica a la otra. Una depende de la otra. Una es dependiente de la otra. Son dos variables o dos magnitudes y son medibles. Entonces, vimos también el día de ayer la fórmula para sacar la razón de cambio y vimos que estaba compuesta de la variable dependiente y de la variable independiente. Vimos que la variable dependiente en una gráfica se representa en el eje de las Y, las ordenadas, y la independiente se representa en el eje de las X o las abscisas, y que podíamos calcular la razón de cambio con esta fórmula. Y vimos un ejemplo de un fabricante que iba a preparar agua de sabor y encontró su fórmula para llegar a una razón constante, ¿sí? Vimos este ejemplo de esta tabla, la llenamos, llegamos hasta el final de sus datos y vimos que para preparar 600 mililitros de agua requerían 160 gramos de la pulpa de la fruta. Y de aquí nos basamos para llenar toda la tabla. Y luego de aquí sacamos algunos ejemplos de razón de cambio, que fueron estos. La razón de cambio cuando preparas de 600 mililitros de agua a 2400 mililitros de agua con su respectiva pulpa de fruta, y vimos que sacamos este valor. Y la razón de cambio cuando se prepararon 450 mililitros de agua y de 4200 de agua con su respectiva cantidad de pulpa, y vimos que también nos dio como resultado 3.75. De aquí concluimos que la razón de cambio era igual. ¿Es la misma razón de cambio? Sí, se mantuvo constante. Aquí nos quedamos el día de ayer. Hoy vamos a continuar y vamos a contestar las siguientes preguntas respecto a este mismo fabricante de aguas. Vamos a continuar. La pregunta me dice, ¿qué tanta pulpa le tendrá que poner a 180 litros de agua? Entonces, ¿se acuerdan que ayer habíamos visto que cuando nos hacen este tipo de preguntas y nosotros tenemos en qué basarnos? Por ejemplo, en la tabla teníamos que para 600 mililitros de agua necesitábamos ¿cuánto de pulpa? Déjame recordar. 600 mililitros de agua necesitábamos 160 gramos de pulpa. 600 mililitros de agua, 160 gramos de pulpa. Tengo 180 litros de agua. ¿Cuánto necesito de pulpa? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer 600 litros de agua. ¿Necesitan cuántos gramos de pulpa? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Vamos a ver la tabla. A ver. 160. 600 son 160.
180, ¿cuánta pulpa? Y vamos a hacer en diagonal la multiplicación y luego dividimos, practicando multiplicaciones y divisiones. Entonces me va a dar como resultado 48 gramos de pulpa. No se les olvida el procedimiento, era 180 litros de agua por 160 gramos de pulpa entre 600, ¿sí? Y me da como resultado 48 gramos de pulpa. Ahora me pregunta, ¿cuál es la inclinación de la recta que se forma? ¿Se acuerdan la inclinación de la recta a qué se refiere? A la pendiente, ¿verdad? Una pendiente es la inclinación de la recta. Bueno, entonces dice, ¿cuál es la inclinación de la recta que se forma? 3.75. ¿Por qué 3.75? Porque fue lo que se nos dio como resultado en todas las razones de cambio, que es un valor constante. Entonces, la inclinación de la recta es de 3.75. Ahora fíjense bien lo que les pregunta. Si dos rectas tuvieran la misma razón de cambio, ¿cómo serían sus pendientes? Acuérdense, pendientes, inclinación de la recta. Si tienen la misma razón de cambio, entonces sus pendientes van a ser iguales, ¿verdad? Muy bien, entonces con estas tres preguntas dejamos por concluido lo que es el procedimiento del problema. Pero vayamos ahora a ver el comportamiento en la gráfica. Aquí tenemos la gráfica, ¿sí? Aquí tenemos la gráfica del comportamiento de las aguas, de sabores, del fabricante. Y tenemos como datos en esta parte de aquí la cantidad de pulpa. Y en esta parte de aquí la cantidad de mililitros de agua. ¿Por qué aquí la cantidad de mililitros de agua? Porque el agua depende de la cantidad de pulpa que se vaya a agregar. Entonces, si mal no recuerdo, que cuando teníamos 600 mililitros de agua, agregábamos 160 gramos de pulpa, ¿sí? Yo aquí, chicos, puse exactamente las cantidades porque se batalla un poco poner la gráfica, pero ustedes en sus casas, en una hoja cuadriculada, pueden poner aquí, por ejemplo, de 50 en 50 o de 150 en 150 para que vayan graficando y les dé la cantidad exacta. Yo tuve que poner los datos así para facilidad de manejo, ¿sí? Aquí tengo 600 mililitros de agua, 160 gramos de pulpa, 1200, 320 gramos de pulpa, 2400 mililitros de agua, 640 gramos de pulpa, 3600 mililitros de agua, 960 gramos de pulpa, 4200 mililitros, 1120 gramos de pulpa y 4800 mililitros de agua, 1280 gramos de pulpa. ¿Se fijan el comportamiento? ¿Qué viene siendo esta línea inclinada? Mi pendiente, ¿sí? Y es una gráfica, ¿se acuerdan qué características debe de tener una gráfica de proporcionalidad directa? Aumenta la cantidad de pulpa, aumenta la cantidad de agua, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro y aquí está la representación de los datos y la razón de cambio fue de 3.75. Muy bien, vamos a continuar. Razón de cambio. En algunas ocasiones hemos escuchado algunas frases como número de casos crece cada día más rápido. ¿No les suena familiar esto? A ver, fíjense bien. Número de casos crece cada día más rápido. Parece que como que si lo estuviéramos viviendo ahorita actualmente, ¿verdad? Número de casos. Es, por ejemplo, el crecimiento del virus, ¿sí? El crecimiento de un virus.
Dice, número de casos crece cada día más rápido. Todos los días en la mañana hemos escuchado, ha aumentado el número de casos de personas infectadas por el virus. Es una razón de cambio, ¿sí? Es una razón de cambio, es un ejemplo y son frases que escuchamos muy a menudo, pero que no nos percatamos. Otra de las frases, por ejemplo, es, la población creció muy rápido en los últimos 10 años. También va en relación con la razón de cambio. Otra frase que también podemos escuchar y que también lo podemos relacionar con esto es, los ingresos han disminuido rápidamente. ¿Sí? Fíjense bien cómo va muy relacionado, rápido, rápido, rápido. Está mencionando mucho de qué manera aumentan, ¿sí? Aquí dice, el interés creció rápidamente, también, ¿verdad? Rápidamente. A esto lo conocemos matemáticamente nosotros como la razón de cambio, pero que lo queremos expresar con un cambio rápido o lento, ¿sí? La razón de cambio de dos variables, una depende de la otra. A esto matemáticamente le llamamos nosotros una función. Una función, ¿sí? Muchos de los fenómenos naturales, sociales y económicos y otras situaciones que ocurren en nuestra vida diaria se pueden modelar matemáticamente, es decir, escribir por medio de símbolos matemáticos, ¿sí? Aquí los tenemos representados. Y analizar el comportamiento entre las variables. ¿Qué podemos decir? Que a veces aumentan, que a veces se disminuyen, que a veces se multiplican, o a lo mejor, en este caso, se puede dividir, ¿sí? También podemos, en términos generales, decir que nuestro mundo cambia constantemente. Las variaciones de una cantidad. Y también podemos decir a que puede cambiar de una forma o de otra, a veces a nuestro alcance, en nuestra vista. Por ejemplo, hay empresas que al aumentar un producto lo ven reflejado en sus ventas, y este reflejo puede ser a veces positivo, pero también a veces puede ser negativo. O por ejemplo, también podemos hablar de razón de cambio cuando vamos en un automóvil y que aumentamos nuestra velocidad. Si aumentamos nuestra velocidad, la distancia también cambia. Otro ejemplo también puede ser, si nosotros consumimos cierta cantidad de azúcar, se va a ver reflejado en nuestro organismo. Podemos aumentar de peso. O si ingerimos más harinas, más pan, también lo vemos reflejado y va en razón a nuestra cantidad de peso. También podemos decir que a mayor edad nuestro metabolismo se hace más lento y también podemos aumentar de peso, ¿sí? Entonces, hay muchas formas en las que nosotros podemos utilizar la razón de cambio y muchas maneras en las que los podemos representar por medio de procedimientos, por medio de cálculos o por medio de gráficos, por medio de la inclinación de la pendiente. Si es una pendiente positiva, pues ya sabemos que va en ascendencia.
y cuando va un resultado negativamente, pues sabemos que la pendiente va en declive, ¿sí? O cuando se mantiene constante. Entonces, espero que esto les haya ayudado para que quede un poco más claro el término de razón de cambio y lo puedan aplicar en sus vidas diarias. Con esto pueden hacer fácilmente las actividades que se encargaron en su laboratorio. Si tienen alguna duda, se puede volver a repetir el video o videos que pusimos también como recomendaciones en las actividades que enviamos cuando salieron de vacaciones. Ahí vienen algunos videos que también los pueden apoyar. Pues por mi parte, el día de hoy, en cuanto a lo que es el aprendizaje de razón de cambio, queda concluido. Mañana a lo mejor continuamos con otro ejemplo, con algún otro problema para aclararlo un poco mejor. Y espero que se encuentren bien, que tengan un buen día. Saludos a todos, a sus familias. Cuídense y manténganse en casa. Hasta luego.